El primer paso que vamos a hacer para desarrollar un plan de gestión de residuos a partir del perfil de trabajo de las Islas Baleares, ya que la aplicación está preparada para, tal como estamos observando, aplicar el plan director sectorial, ¿de acuerdo?, para la gestión de los residuos. Entonces, lo primero que haremos será entrar en la aplicación del plan de gestión y una vez hemos entrado en la aplicación, vamos a seleccionar el perfil de trabajo apropiado. Vamos aquí y buscamos el de las Islas Baleares, que como podemos observar tenemos dos posibilidades. Coger un perfil de trabajo para los residuos procedentes de construcción y excavación, que contempla los puntos 2 y 3 del Consell, y residuos procedentes de demolición y excavación, que contempla los puntos 1 y 3. El más usual será este que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a abrirlo y ver cómo podemos trabajar con. Una vez se ha abierto, el primer paso consistirá en definir el volumen de tierras de excavación y la superficie construida en este caso. Por lo tanto, nos vamos a volumen de tierras de excavación y por defecto viene un valor en el perfil, pero esto, claro, lo hemos de ignorar. Podemos poner el volumen a gestor que queramos. Lógicamente, podemos calcular la excavación o podemos directamente asignar este valor. En nuestro caso, vamos a ponerle 550 metros cúbicos de, en este caso, de volumen de tierras de excavación. Le decimos aceptar y el primero de los valores ya lo tenemos. Algo similar pasa con la superficie construida. Nos vamos aquí, vemos que aparece un valor, pero nosotros vamos a ponerle, por ejemplo, pues el valor de 2760, le deberíamos aceptar, podríamos cambiarla y lo que vamos a hacer en este caso, tal como estamos observando, ya se han actualizado los valores. Introducidos estos dos valores, el tercer paso consiste en ir directamente a la columna de medición. Observaremos que hay, por un lado, unos apartados, por ejemplo, el de hormigón, por ejemplo, el de ladrillos, azulejos y otros cerámicos, que están en verde, y otros, sin embargo, que están como la arena, grava, o como el asfalto, o como el vidrio, pues que no se contemplan, están en amarillo. ¿Y por qué no se contemplan? Pues bueno, no se contemplan porque si nosotros accedemos directamente a la autoliquidación de pagos y tasas, veremos que efectivamente en el caso de construcción pues no se van a contemplar pues determinados aspectos. Y entonces nosotros lo que hacemos es, si no se contemplan por el Consell, pues nosotros en el estudio o en el plan de gestión que hacemos, igualmente tampoco los contemplamos. Bien, dicho esto, ya sabemos que solo deberíamos de acceder a los que están, como estamos observando, en verde. Hacemos clic y veremos que aparecen tres apartados. El 2A, correspondiente, tiene su equivalencia como en el 2A de cimentación y estructuras del Consell, el 2B de cierres y el 2C de acabados. Nos vamos a la columna de longitud y ponemos, por ejemplo, pues en el primer caso, serían, vamos a suponer, 75 metros cuadrados de cimentación y estructura. Aquí en cierres tenemos 175 y aquí en acabados vamos a suponer que ponemos pues 100. Ya está. Entonces ya lo tenemos, le decimos ahora aceptar y los valores estos de la medición para el hormigón ya las tenemos. Si nos vamos a ladrillos, azulejos y otros cerámicos, pues va a pasar algo parecido. Lo que sí que hemos de tener en cuenta es que si yo, tal como hemos visto en este apartado, ¿vale? Vamos a entrar nuevamente, le he asignado los valores de 75, 175 y 100 metros cuadrados, pues igualmente en el resto de las mediciones que hagamos hemos de repetir esos metros cuadrados. Así pues, por ejemplo, en ladrillos, azulejos y otros cerámicos, cuando accedemos deberíamos de poner, igual que antes, pues 75, en este apartado 175 y en el otro apartado 100. Y lo mismo si repetimos, por ejemplo, pues para madera. Vamos a hacer, en este caso, el de madera,
nuevamente, tecleamos 75, aquí 175 y en este último caso 100. Le decimos aceptar y repetiríamos el proceso con el resto de elementos de medición que hemos observado que están en verde. Pues bien, una vez tenemos esto, prácticamente ya lo tenemos hecho todo. ¿Por qué? Si nos vamos al listaler, ya veremos que aparecen los desgloses de componentes tal como estamos observando, incluso las cantidades en toneladas para los valores que nosotros hemos puesto, tanto de naturaleza pétrea como de naturaleza no pétrea, como de potencialmente peligrosos y otros. Ahí los tendríamos definidos. Estos son los códigos LER que tiene en cuenta el Conseil. Pues bien, antes de seguir adelante, sería conveniente que repasásemos en tierras, pétreos y otros de la excavación, pues los códigos LER, porque por defecto nosotros hemos asignado siempre el 100% de los residuos que se generan para el 170504, pero hay otros componentes dentro de tierras y pétreos de la excavación que, aunque están, como vemos, marcados porque sí que los contempla el Conseil, por defecto nosotros hemos puesto porcentaje 0 porque normalmente en tierras, pétreos y otros de la excavación el porcentaje de plástico, de hierro y de acero que vayamos nosotros a sacar en condiciones normales es 0. No obstante, si consideramos que puede haber cierta cantidad, en este caso, por ejemplo, de residuos mezclados distintos de los anteriores, le pondríamos, por ejemplo, un 10% de estos residuos y observemos cómo pues ya los tenemos. Aquí aparecerían un 90% para el código 170504 y tal como estamos viendo, un 10% para el 170904, aunque el resto no serían contemplados porque es 0. Hecho esto, le decimos aceptar y bueno, y ahora todo consiste en navegar en sentido descendente por el árbol explorador para ir trabajando en los diferentes ítems que nos dará luego forma al estudio de gestión de los residuos o al plan de gestión de los residuos. Estos valores que nosotros hemos aplicado en ese perfil de trabajo que hemos abierto son los que luego, posteriormente, o antes si lo hemos hecho así o lo hemos querido así, pues son los valores que deberemos de introducir en todos estos datos que tenemos aquí. Es decir, de cimentación y estructura para los códigos estos, ¿vale? En el apartado 2B cierres, en el apartado 2C acabados, etc. En cualquier caso, los valores que obtengamos a partir de los datos que hemos introducido siguiendo este perfil de trabajo serán sumamente parecidos o muy parecidos a los que obtengamos en la introducción de datos de la página web del Conseil. Hemos terminado de trabajar con la aplicación, hemos introducido unos datos y habremos obtenido un listado de residuos que son los que se van a llevar en la obra con unas cantidades en toneladas y volúmenes que se habrán calculado desde nuestra aplicación. Ahora accedemos a la web del Conseil de Mallorca para autoliquidación, pagos y de tasas. Por ejemplo, iríamos al apartado de volumen y características de los residuos procedentes de construcción y lo primero que tendremos que hacer es introducir en este apartado lo mismo que hemos introducido en nuestra aplicación, que si lo recordamos era 2.760 metros cuadrados. Le decimos que se trata de una vivienda, concretamente vamos al apartado de cimentación y estructura e introducimos en el primero de ellos para el punto 2A lo mismo que hemos introducido en nuestra aplicación, es decir, que eran 75 metros cuadrados. Para el apartado 2B, que son cierres, el mismo valor que hemos introducido en nuestra aplicación, que son 175 metros cuadrados, y para el apartado 2C, igualmente el valor que hemos introducido en la aplicación, es decir, 100 metros cuadrados. Hecho esto, tanto para este valor del punto 2C, en el que se han calculado, tal como estamos viendo, unos residuos desglosados por componentes de la lista LER, iríamos a cierres, calcularíamos y del mismo modo iríamos a cimentación y estructura, calcularíamos y lo que hemos de tener en cuenta es que si comprobamos estos valores
son los mismos valores en volumen, es decir, en metros cúbicos, y el peso, es decir, en toneladas, que vamos a tener desde nuestra aplicación, o unos valores muy próximos. Hay que tener en cuenta que vamos trabajando con 4 decimales, y entonces serán unos valores próximos, muy próximos, tanto para dentro de la evaluación del volumen y características de los residuos procedentes de construcción para los puntos 2A, 2B y 2C, habiendo respetado esos valores que hemos puesto allí y siendo los que hemos colocado igualmente aquí. Del mismo modo, si tuviésemos demolición, haríamos cumplimentando estos mismos valores, y con esto tendríamos preparado la autoliquidación, con unos valores que cuando obtengamos nuestro documento del plan de gestión de residuos, comprobaremos la aproximación que hay entre ambos.